Tratando de buscar una imagen para nuestro boletín, me puse a buscar precisamente imágenes sobre apagones y películas de apagones. Y todas eran, o sea, son cosas posapocalípticas. O todas. Barry Lyndon, que... Bueno, obviamente, no es de que apagones. terminé en esa opción artística, pero lo de Barry Lyndon y el tema de la iluminación con velas obedece a la época. Pero me refiero al fenómeno del apagón. Es increíble la cantidad de afiches de películas como clase B o C, que ponen obviamente como que es así el acabose general de la civilización. Sí, y a mí en lo personal me ayudó mucho. Yo terminé escribiendo un guión en el Durante proceso. esa época. Sí, y era una cosa que volvía a la luz y mi computadora tenía un problema con la batería que no sirve si no hay luz. Y aprovechaba de escribir lo más que podía. Claro, lo iba pensando, me daba como tiempo para pensar. Y era un poco como para mí una victoria ante la situación tan amarga que uno estaba viviendo, Sí. pues, porque obviamente la gente estaba incomunicada que ni teléfono. Sí. O sea, obviamente también las telecomunicaciones se cayeron. Sí, Que no total. tenían. Y entonces fue un caos, una cosa que uno lo piensa nada más en las películas. Y eso Exacto. lo vivimos 2 Como veces en escenario. un mes. Exacto. 2 meses por varios días. Exacto. En un mes, ¿no? Bueno, ese escenario casi que marca el final de lo que inició como con un debate muy a futuro, muy en tema de digital versus analógico, que era la muerte del cine, y nos encontramos con el apagón. Así que bueno, este es el episodio rebobinado de al final de la pantalla. Exacto. Bienvenidos al final de la pantalla, donde hablamos acerca de lo que nos ocupa, preocupa e inspira del cine. Por acá está Ismar Guerrero y por allá Edgar Roca. Arrancamos hablando de Netflix y las cadenas tradicionales, y bueno, terminamos hablando con José Pisano acerca de cómo fue la experiencia de Trasnocho, una exhibidora, con el tema de Netflix y la proyección de Roma, pues en medio de tanto debate. Gran parte, digamos, como el podcast arrancó en plena temporada de premios, pues nos encontramos como en la coyuntura precisamente del tema donde la industria, al ver una candidata que estaba posicionándose tan fuertemente, casi que tuvo que reaccionar a cuál era su posición. Entonces hubo como cosas muy pasionales, muy encontradas allí, y que bueno, ha seguido. Actualmente están ahorita en el CinemaCon, que es un gran encuentro de exhibidoras alrededor del mundo, y la respuesta ha sido casi rotunda de que no hay conciliación. Sí. No hay posibilidad de reencuentro ni negociación posible. Están cada vez más cerrados en su postura de que no quieren permitir que obviamente el streaming se posicione incluso dentro de sus salas. Y yo creo que es como una necedad del lado de esa gente recalcitrante de la vieja escuela cinematográfica, de la industria cinematográfica, porque la evolución ya llegó, la evolución, ¿sabes? Nosotros que acabamos de venir de un apagón, sí. El único contacto con el exterior que yo tenía era ciertas emisoras que agarraba el teléfono para la radio incorporada y volvía, aunque a mí siempre me ha gustado la radio, pero sabes, a esa de revisar FM por acá, sintonizarlo. Y lo mismo pasaba o pasaría si ya uno no, sabes, es muy peligroso el país donde tú estás y no quieres salir al cine, además hacer el gasto, hacer el cine, vas a preferir siempre estar viendo incluso una película desde el teléfono, lo vas a preferir antes de tener que ir a gastar. Porque ponte un inmigrante que está llegando y está en unas condiciones económicas difíciles y no tiene para ir a un cine en un país donde no es este país caótico, sino donde se puede ir al cine, tampoco lo haría, preferiría ver la película por su teléfono o desde el televisor de la casa donde esté, o durmiendo en un colchón en el suelo, qué sé yo. Entonces ellos tienen que abrirse a que créanle a estos tipos de Netflix, llévense, porque ya la época, estamos viviendo ya la época. Bueno, y no solo Netflix, porque también Apple, digamos que al presentar su gran conferencia con Steven Spielberg, que tiene muchos años como productor de televisión. ¿Cuándo fue eso? Eso fue la semana pasada. Exacto, eso fue como en la primera semana la última semana de marzo. Ajá. Y es una cosa muy loca, porque Spielberg estaba en contra de claro, Netflix.
él está produciendo series que obviamente no van a competir. Lo que decían es, y cuando Apple empiece a producir películas, va a estar Spielberg hablando en contra de su propio empleador. Es donde vamos no a ver si hacer. lo escucharemos. No lo va a hacer, van a venir algunas conciliaciones. Pero lo que me pareció interesante de CinemaCon es que yo pensé que iba a haber como alguna oportunidad de que vayan a ofrecer algo diferente. Es como que, está cerrado solamente a la proyección en salas. ¿Qué es lo que vas a ofrecer? De verdad que no vi propuestas. Lo único que es, obviamente los estudios están presentando sus películas, pero no veo una propuesta por parte del exhibidor donde diga, bueno, estamos una disminución de los precios, unas promociones especiales para que la gente pueda asistir. Lo más cercano fue en su momento la iniciativa del Movie Pass, que obviamente fracasó. Pero porque es que era una ganga. Tremendamente, exacto, los que la aprovecharon vivieron una época dorada, pues, que por tan solo, no sé, $10 podías ver todas las películas que quisieras en un mes, ¿no? Y claro, eso obviamente cayó en bancarrota total porque era completamente, imposible de mantener, ¿no? Pero digamos que por lo menos fue algo, o sea, se vio como alguien está intentando hacer algo para tratar de preservar la proyección y la asistencia en salas, pues, y de incentivar la asistencia a las salas, porque si no existe ese incentivo, pues obviamente las personas no se van a ver motivadas a ir, pues. Y uno no puede dejar de pensar en el país donde está, pues. Porque afuera creo que ese debate da para mucho tiempo y ellos van a seguir resistiendo. Pero ¿qué pasa en un país donde las salas se hacen cada vez más poco rentables tener una sala de cine? Ir al cine, además de ser un gasto, es también casi una cosa absurda para los mismos exhibidores en este momento, porque no recuperan prácticamente nada de ganancia y no le pueden meter a las salas, no pueden mejorarlas. Antes no lo hacían, y lo estamos hablando. Sí. Antes no lo hacían y fue como un error nacional. Todo el mundo procuraba abaratar costos cuando el país estaba realmente óptimo económicamente. Estoy hablando obviamente de 20 años atrás, o de 30 años atrás. Cayeron como en esa cultura de estar abaratando costos como si se estaba acabando el mundo, y ahora que se está acabando el mundo, pues obviamente no pueden hacer nada. Sí, de verdad que no es, no existe una equivalencia coherente respecto al crecimiento económico y el número de salas que hay en Venezuela. O sea, para ser el país que somos y con la cantidad poblacional que tenemos, o sea, el crecimiento que hemos tenido, siguen siendo muy pocas y están en muy pocos territorios. Entonces, comparado con otros mercados donde obviamente existe como, una mayor presencia, que hay grandes ciudades que solamente tienen un cine y es un cine que no se da abasto, y es un cine que fue digitalizado a último tiempo y que por mucho tiempo estuvo pasando películas todavía en 35, es decir, películas que tenían 2 o 3 años ya de haber salido en cartelera, pues. Exacto. Entonces sí es interesante como evaluar que aquí, aun cuando ha sido una actividad preferencial en temas de costos para el venezolano, puedes asistir a cine, digamos que el comportamiento del exhibidor, siempre ha sido eso, como quedarse bien aquí en un tema muy seguro, pues, de allí que no tengamos salas IMAX, de que IMAX no esté en Venezuela. Exacto. Que solamente la incursión del 4DX fue lo único como que hizo un cambio a la proyección como tal, pero en cuanto a lo que es imagen y sonido, seguimos en un atraso, pues, en cuanto a la región, en cuanto a la calidad de ambos. Igual, hace poco tuve la oportunidad antes del segundo apagón, de ver una película en IMAX. Eso no lo suelo comentar, pero me impresiona que, escuchando gente hablando sobre el IMAX, se quejaban de que en nuestro continente los IMAX que están no son... Son la IMAX. Son menos, son o más falsos. Pequeños, o son... sí, pero una cosa... Falso IMAX. Y tú dices, pero en serio, yo no entiendo. Y sí, es verdad. Sí. Y es verdad. Yo digo, no, incluso hay salas en Estados Unidos que también son del falso IMAX. Sí, claro. Sí. Claro, porque casi que existe una sola sala IMAX original que queda en Fort Lauderdale o algo así, y casi que de museo, que es la pantalla mucho más grande. Exacto, que con la resolución tal cual, con el equipo obviamente
que permite la proyección a la calidad fidedigna del IMAX. Entonces yo les digo, los señores de la industria están viviendo de una fantasía, de una mentira. O sea, están tratando de agrandar, de crear esos elefantes blancos que se caen por sí solos, porque la misma gente va porque está como porque es tu gusto ir al cine. El cine tiene esa cosa que es una cosa no es nada obligatorio, la gente lo hace, una decisión que toma y va y la ve, pero cada vez está siendo más vacío el hecho de, aunque es un ritual hermoso y que mucha gente vivió y se enamoró y el cine por 100 años, claro, lo mejor del mundo, está cambiando y es inevitable ahora más bien ver Netflix o ver una película o una serie en estreno en Netflix. Entonces yo creo que van a tener que fusionar las dos. El servicio, al menos Netflix haría que la cartelera sea mucho más grande que la cartelera que nos puede ofrecer un cine, y eso lo hablamos en el primer capítulo de esta temporada. Claro. Y los cines, bueno, la estructura sigue siendo la misma, pero entonces fusionada con las nuevas ideas de Netflix y la programación y incluso la manera de transmisión, porque en últimas solo los técnicos, la gente técnica o la gente fanática o la gente que sabe, el especializado, ese público especializado es el que se fija en esos detallitos de si nuestras salas todas son 2K cuando deberían ser 4K, por ejemplo. Eso no se fija la gente que está en el medio, o le duele o le afecta a la gente que está en el medio, pero el público general, que debe ser el 80% del que va al cine, no sabe nada de eso. Bueno, pero no necesariamente, porque digamos que una de las opiniones que digamos que se popularizan a veces cuando la gente sale de una sala, y bueno, tú me lo has dicho, es de que, oye, la película se ve oscura. Sí. Y es así que, ay, no sé, y creo que es la película la que viene así como tal, pues entonces resulta que no. Es un tema de los bombillos que se utilizan para iluminar, entonces con un tema de eso, de ahorro de costo del bombillo, resulta que le bajan la iluminación, y de allí que lo que estamos viendo es una imagen un poco más opaca, mucho más apagada, y que en algunas películas que obviamente son full brillo y color, no hay ningún problema, nos lo pueden pasar, digamos, y no lo notaremos tanto, pero yo tuve la experiencia de ver Nosotros, de Jordan Peele, en el cual, digamos, hubo un trabajo fotográfico interesante porque estabas tratando con actores cuyas pieles son bastante oscuras y estás iluminándolos de noche, o sea, estás creando una atmósfera de horror, de terror con estos actores en la noche. Y obviamente si la pantalla no es óptima y si la proyección no es óptima, por momentos nos quedábamos completamente oscuros, y es así que va en detrimento del trabajo de la obra que se está exhibiendo, porque allí hubo un trabajo de iluminación precisamente para crear estos contrastes entre la piel del actor, en este caso Lupita Nyong'o, que tiene una piel bastante oscura, y el fondo, pues, en el cual que es de noche. Entonces son esos detalles. Mucha gente puede salir diciendo muy entretenida, me gustó la película, o despotricándola simplemente porque no pude ver gran parte de la película, pues. Entonces, bueno, es eso. A veces creemos que la gente no se da cuenta, pero muchas veces si se pone la lupa, la gente, su percepción, digamos, lo nota. Y allí nuevamente, entonces no tiene ningún sentido ir a un cine donde te están bajando la iluminación. Cerremos los cines y vamos a quedarnos en nuestra casa viendo... En el monopolio de Netflix. Exacto, sí. Mandando nuestras vidas y diciéndonos qué ver. No. Hay que diversificar. O que aparezcan otros Netflix. Exacto. Eso es lo ideal. Yo soy de los que piensa que ya no tiene que ser venezolano, puede ser un extranjero. Sí. Agarre el cine, todo el cine colombiano o todo el cine venezolano, y hagan esas plataformas para también difundir el cine latinoamericano. Claro. Y yo creo que tendrían ciertas... Sería tan exitoso como el MoviePass. Sí, claro. Sería algo brillante que la gente disfrutaría por hoy. Pero primero tendrían que restaurar las películas que se están perdiendo además en nuestro país. Bueno, entonces, sí, otro problema, lo más fíjate, importante. Estamos descubriendo, sí. Y entonces te vuelves loco y tú dices, ¿cuál es la misión de esto que estamos hablando? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a
qué es lo que pasa. Sí, eso lo traemos a colación porque se puede decir que es como el tema madre de esta temporada, un poco, ¿no? Sí, lo que nos acompañó, digamos, Sí. en casi todos los 15 episodios. Exacto. Pero también hablamos de algunas películas y hicimos menciones a algunos géneros particulares, hablamos de documentales, que hablamos de películas biográficas, que fue esa conversación súper amena con Jolie Mer. Y como siempre, cuando uno hace su lista, se le quedan algunas que olvidaron. Y hubo otras que muchas de las personas que nos escuchan, pues también nos escribieron. Pues Claro. en el caso de las películas biográficas, bueno, nos escribieron de que había que mencionar Moneyball, este cambio que hubo, digamos, dentro de las grandes ligas, juego, pues que cambió, digamos, es como cambió el paradigma de los millones por tener equipos con un presupuesto bajo y que los jugadores fuesen igual de rendidores ajustados a unas métricas, a una estadística que llevaba de lo que, exacto, el rendimiento de cada uno, ¿no? De la lo que sabermetría genera, se llama en el béisbol eso, exactamente. que era con Brad Pitt y Jonah Hill la película. Sí, nominados ambos a los Oscars y con un guión de Aaron Sorkin. De Aaron Sorkin. Y bueno, siendo el guión de Aaron Sorkin, pues tienen obviamente una rapidez allí de diálogo bastante genial. Y bueno, una personal que yo adoro y que se me quedó por fuera fue All That Jazz de Bob Fosse, que es él sobre su vida, pues él está proyectando cómo iban a ser sus últimos días y su muerte antes de que efectivamente muriera. Pues es con este actor Roy Scheider, que maravilloso en el rol de un coreógrafo, director, así como él era Fosse, ¿no? Y es interesante ver al artista reflexionar sobre sí mismo y de una manera, digamos, tan egomaníaca, pero al mismo tiempo franca, al mismo tiempo humilde. Son como muchos contrastes en el que, digamos, el único apto para contar la historia de mi vida soy yo. Es decir, con eso Fosse se blindó. ¿Recuerdas de qué año es la peli? Es 1979. Cuando me pienso en las películas que me gustaría hablar más y que hable menos acá, sería las de Paul Thomas Anderson. Sí. De esa trilogía inicial de Boogie Nights, de Magnolia, que es la que más me gusta de bueno, hecho. de esa es para el episodio de grandes elencos, pues porque Magnolia con un Tom Cruise como muy pocas veces lo hemos visto también. Y lo veremos, creo que la última vez que lo vamos a ver. Estuvo nominado. ¿Es estado de gracia para ti de Tom Cruise? Cruise? Sí, ahí es cuando tú ves, yo creo que ya no. Tom Cruise Yo creo que Tom Cruise en Edge of Tomorrow también está en su estado de gracia. No lo he visto. Tienes que verla. Es genial. Es él en modo acción, pero al mismo tiempo modo existencialista, redefiniendo su vida. Es una película de Warner con Emily Blunt, protagonizada junto a Emily Blunt, y al parecer le van a hacer su secuela. Claro, sí, ya sé cuál es. No la vi, pero sí sé cuál es. Otra película que nos mencionaron entre las películas biográficas era cómo pudieron haber dejado por fuera The Doors. Bueno, hay que hablar de que estamos hablando de nuestras preferencias, pero no estábamos estableciendo un ranking de que esas eran las mejores. No, y además el tiempo. Por eso nos gusta que la gente escriba, pues para nosotros también conocer cuáles son las favoritas. The Doors, obviamente protagonizada por Val Kilmer y Meg Ryan y dirigida por Oliver Stone, que tiene una larga carrera también haciendo películas biográficas. Pues una de las más recientes fue la película bueno, la de Snowden y la película sobre George W. Bush, que digamos vemos a un Josh Brolin y lo comparamos luego con el George W. Bush que hizo Sam Rockwell. Y es así que, no hay comparación. Sí, exacto. Claro. Creo que el trabajo de Brolin superior, el trabajo de Rockwell, de verdad, lo que habíamos hablado. Sketch de Saturday Night Live. Bueno, pero es que el director era de Saturday Night Live. No seas tan duro con Adam McKay. No, yo quiero que Adam McKay se reivindique porque recientemente vi el documental de HBO sobre Elizabeth Holmes, que fue una de estas que fue encumbrada como genia del Silicon Valley con un gran proyecto que era Theranos, que era una maquinita que con tan solo una muestra de sangre te iba a hacer un diagnóstico y te iba a hacer todos tus exámenes de laboratorio, te iba a entregar tus resultados, y resultó ser un gran fiasco, una gran mentira. Un montón de inversionistas y toda esta gente que había apostado por esa idea
sin conocer siquiera los resultados y saber si efectivamente se podía hacer, bueno, terminaron completamente embaucados por esta genia que estuvo en innumerables portadas de revistas como la nueva Steve Jobs, pero de la medicina, pues. Y McKay va a hacer una película sobre McKay va a ser una película protagonizada, esperemos, por Jennifer Lawrence. Cuando ves a Elizabeth Holmes y tú dices, sí, Jennifer Lawrence, por favor, puede hacer algo magnífico con este rol y se estaría llevando un montón de premios. Sí, nuevamente, pero de verdad que ese tipo de Elizabeth Holmes. No, y escuchas la voz que además, no, es que es un personaje, yo lo recomiendo, se llama The Inventor, el documental, perdón, no había dicho el nombre, The Inventor, dirigido por Alex Gibney. Y es de HBO. Es de HBO, sí. Exacto, están en el servicio, lo deben estar pasando por HBO Go, pueden verlo. Y de verdad que es nada más por ver, digamos, este personaje tan particular que fue esta mujer tan joven y que de qué manera que para todo el mundo sigue siendo un gran asterisco, o es lo que, digamos, es interesante indagar cómo fue que logró embaucar a tantas personas en esta idea tan soñada, pero obviamente imposible de hacer. Bueno, nos quedaron incluso temas para hablar. A mí me gustaría hablar mucho más de actuación. Futuro, porque bueno, exacto, ahora vamos a mirar el futuro y a mirar a lo que será una segunda temporada al final de la pantalla y qué pueden ustedes esperar para esa segunda temporada, además de que esperamos de que técnicamente sea una mejor temporada, obviamente, claro, porque bueno, esto es muy artesanal, esto es muy hecho sí con las uñas, pero con mucho cariño, que queremos llegar obviamente y compartir pues con todos ustedes, pero obviamente queremos seguir creciendo y para la segunda temporada mejorar técnicamente, y también tenemos ya planificado, digamos, algunos de los temas que vamos a tocar. O sea, es mejorar también narrativamente y darle a ustedes la mayor calidad de información y de conversación de qué es de lo que trata este podcast, y hablar de temas que son importantes para el cine, o para la gente que le gusta el cine, o para la gente que quiere iniciarse en algo del cine. Entonces hablar de cinematografía, o hablar de dirección, o hablar del trabajo del actor, seguramente como lo hicimos con esta primera temporada, con actores invitados, ver la óptica de una mujer, como una actriz asume desde su feminidad quizás el trabajo del actor, y cómo lo hace un actor desde su masculinidad, y bueno, interesante, ¿no? Hablar de otros temas, como otros géneros musicales, así como hablamos de musicales, otros géneros, como hablamos de documentales, hablar de los musicales, por ejemplo, que gente le encantan los musicales, hay gente que le encantan las películas animadas, o todo el universo de superhéroes que tienen un valor, ¿no? Un programa especial al debate de Marvel DC, realmente es un debate, realmente son estudios encontrados, o realmente están... Y a uno le funciona por ejemplo, en mi caso, que no soy muy seguidor, me funciona como... Tú vas a estar con cotufas ahí aprendiendo y que... Exacto, para aprender y para ver... Y ya no me vas a decir cosas como que por qué Nick Fury no era George Clooney en Capitana Marvel. Exacto. Edgar Roca, por favor. Sí, pero ¿por qué? Yo entiendo la cosa de incluir que Samuel Jackson es un gran actor y todo lo que tú quieras, pero yo de niño, una vez mi papá me compró un cómic, una vez en mi vida un cómic, y era de Spider-Man y salía Nick Fury. Y Nick Fury era un tipo como no era blanco ni moreno, con canas. Era George Clooney, para mí era George Clooney de toda la vida. Y entonces después me cambian esta seña, y cambiaron, además en los mismos cómics cambiaron, y el personaje es Samuel L. Jackson, como Samuel Jackson fue un hombre con la cabeza rapada, lo que le dejan es la broma del parche en el ojo, pues. Sí. Capitana Marvel hace con eso también. Tienen que imaginar cómo fue mi reacción cuando vi ese mensaje de por qué Nick Fury no era alguien como George Clooney. Tuve que explicarle que Samuel L. Jackson ha sido Nick Fury en los últimos 11 años. Sí. Tenía un contrato por pocas películas, claro. Sí. Desde 2008, ¿no? Ciertamente, sí, él la arrancó desde la escena de créditos de Iron Man. Fue su primera aparición. Y estamos a semanas, a 2 semanas, a 3 semanas. El gran evento final. El gran evento final de lo que es esa primera etapa de Marvel. Pero antes, Brie Larson va a estrenar una película como directora. En Netflix. Es en Netflix. Así que quien quiera ver algo de Capitana Marvel como directora, que es muy rara la premisa de la película, no se ve como muy así, no me llama la atención. Y vuelvo a estar con Samuel L. Jackson. Debe ser que hicieron buena química cuando trabajaron juntos, y ella le pidió, no sé, trabajar
trabajar en su película. Claro. Interesante Brie Larson. Bueno, hablando de eso, de películas que llegan a servicios, también pues hablaremos de series. También ¿verdad? ahorita, pues que esta avalancha de contenidos, que bueno, también es interesante evaluar si en algún momento no va a haber como una saturación de los contenidos. Y hablaremos del mejor año del cine, que estamos celebrando los 20 años del mejor año del cine, que fue en 1999. Exacto. Y ya, yo creo que ahí y estamos. Bueno, festivales, obviamente, esperamos hablar de, ya en mayo me arranca Cannes, entonces bueno, estaremos hablando de lo que es el circuito de festivales. Esas son las cosas que bueno, que vendrán para una nueva temporada. En otros 15 capítulos, o a lo mejor menos, pues ojalá sean 15 igual. Sí, eso sí. Uno O habla... 16 como fue esta temporada, gracias a los apagones. 16, que tenemos ya cuántos minutos de material. No quiero pensar tantos minutos de mi voz por allí en la Porque internet. fíjate, esa es otra de las cosas que a mí me gusta de esto, que no es sentarnos a hablar, además de sentarnos a hablar y disfrutar de lo que uno habla, además estás informando y estás, cuando te das cuenta, 1 a 1, 16 a, digamos que son 30 minutos. Tienes casi 500 minutos de material. Demasiado. Quien quiera hacer el maratón de este podcast tiene 500 minutos ya disponibles en todas las plataformas. Y lo pueden hacer, exacto, interesante lo de las plataformas. Lo pueden hacer en iTunes, ya estamos en Apple Podcasts, donde nos pueden dejar sus reseñas, pueden rankear el podcast, súper importante. En esta etapa pues necesitamos obviamente el feedback de toda la gente que nos escucha, claro, todas sus críticas constructivas, bueno, las destructivas también, es internet, sí, está hecho para eso. Claro. El internet aguanta todo. Entonces, bueno, sí, súper importante ahora que ya estamos en esta nueva plataforma de que nos escuchan y eso, se lancen todo ese binge, no es watching, es listening, binge listening de todos los episodios del podcast. Bueno, agradecemos. Agradecemos a nuestros invitados, obviamente. Agradecemos a Luis Bon, a Jorge Roy, a Jorge Gordillo, a Yolimero Belmejías y a José Pisano, que fueron los que nos acompañaron en esta primera temporada. Sí, tan amablemente, y que nos enriquecieron esos 5 capítulos donde contamos con su visita y conversamos durante 40 minutos casi que siempre con ellos, sí, o media hora. Y bueno, vendrán seguramente más invitados que ya gente que nos ha escrito, que quieren estar, que quieren conversar porque les gusta la modalidad, porque están descubriendo lo que es un podcast también, que quizás en Venezuela no es un país muy apegado a esta nueva manera de comunicarnos. Entonces sigan ustedes también y anímense a los que quieran hacer podcast. Claro, no somos competencia, somos que seamos más y nos conectemos allí a través de ese medio. Si lo pueden hacer mejor que uno, mejor, uno lo aplaude, yo lo aplaudo. Y bueno, agradecimientos totales a todos ustedes. Sabemos que nos han escrito por nuestras redes, que están súper pendientes, que se suscriben al boletín, sí, que están suscritos, que nos comentan sus películas, nos comentan en YouTube, nos comentan en Facebook. Entonces nada, súper agradecidos con su atención y nada, igual sigamos interactuando y sigamos hablando de cine. Hasta la próxima temporada. Chao. Chao. Bye bye love, bye bye sweet caress. Hello emptiness, I feel like I could die. Bye bye your life goodbye. Bye bye my life goodbye. Bye bye your life goodbye.